Bien, buenos días a todas y a todos. Queremos, en primer lugar, daros la bienvenida a esta casa, a este espacio tan emblemático que ha supuesto a lo largo de la autonomía, este espacio donde se construyó el Estatuto de Autonomía y donde nos ha permitido a lo largo de estos 26 años ya hacer un recorrido que refleja lo que es la Extremadura de hoy y que queremos seguir construyendo. Un espacio para la palabra y para la participación de todos ustedes, de todos vosotros. Sabéis y saben que estamos inmersos en un proceso de debate interno, además del propio debate que hace los gobiernos, la parte local, también la parte legislativa, está dentro de los parlamentos de toda Europa, conformando un trabajo para la nueva Agenda Comunitaria 2014-2020, que tiene mucho que ver con Extremadura y con lo que ha significado el modelo de trabajo que a lo largo de este tiempo se ha hecho. Un grupo de trabajo que presidiré, en este caso yo como presidente del Parlamento de Extremadura, en nombre de todos los parlamentos, y que voy a pasar brevemente a dar lectura, a centrarnos en el marco donde queremos movernos esta mañana para que todos ustedes tengan claro cómo queremos hacerlo. Queremos hacerlo de una forma distendida, que no esté basado tanto en discursos largos, sino en que podamos hacer una reunión muy participativa y que probablemente en el futuro seguiremos manteniendo para que vayamos aportando ideas de cara al grupo de trabajo que formalmente los presidentes de los parlamentos de Europa tengamos. Sí, nosotros queremos en Extremadura que esta mesa, incluso con más participación pueda haber, formen parte de las decisiones que vayamos haciendo llegar al Parlamento Europeo a través del Parlamento de Extremadura y del grupo de trabajo. Como les decía, iniciamos esta mañana una sesión de trabajo que confío sea provechosa para todos. Para nosotros, Parlamento extremeño y responsable del grupo de trabajo, el equilibrio rural-urbano como garantía de un sistema integrador. Es muy importante esta reunión, muy importante porque vamos a contar en el desarrollo de nuestros trabajos con las opiniones y las propuestas de quienes verdaderamente ponéis en práctica el modelo de desarrollo. Un gran acontecimiento que hago extensivo por el papel tan importante que tendrá que jugar a la hora de dar a conocer nuestros trabajos a los medios de comunicación. Gracias por vuestra presencia. Es el momento de hablar y proponer modelos de equilibrio entre lo rural y lo urbano. Ahora que se está debatiendo en el seno de la Unión Europea el futuro de sus políticas que tanto nos afectan e interesan. Nuestro sincero agradecimiento a la señora Marily Parasaki, que representa hoy a la Red Europea de Desarrollo Rural, una red que gestiona la Comisión Europea. De ahí la importancia de que nos ilustre con sus conocimientos en materia de desarrollo rural. Sus palabras nos servirán para centrar el debate. Unas breves palabras para motivar nuestra implicación en este proyecto. Como sabéis, CALRE, asociación muy activa en la que está presente todos los parlamentos regionales con poder legislativo de la Unión Europea, creó el pasado mes de octubre un grupo de trabajo centrado en el equilibrio entre lo rural y lo urbano, como garantía de un sistema integrador. Un hecho objetivo es que los territorios rurales son las zonas de menos densidad de población. Estos territorios cubren el 80% de la superficie de la Unión Europea y se manifiestan frágiles por la disminución de la población activa agrícola. Más del 56% de la población vive en zonas rurales. Estamos apostando por un modelo, y el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural sin duda lo expresará ahora mejor, en el que se establece como prioridad un desarrollo territorial equilibrado. Un desarrollo que se asienta sobre la cohesión territorial, la consolidación de las economías locales,
la reorientación de una agricultura multifuncional que responda a las demandas de la sociedad. El mundo rural representa un valor social y cultural irrenunciable y es un recurso económico y de generación de empleo de primer orden. Por ello resulta ineludible potenciar su protagonismo y así lo ha entendido la CALRE con el apoyo a esta iniciativa. Los objetivos que han de centrar los trabajos, que se resumen en el documento de trabajo facilitado, pueden sintetizar en los siguientes puntos. Defensa de la cohesión territorial, con especial atención al desarrollo y potenciación del entorno local, eliminando las desigualdades infraestructurales y económicas con las áreas urbanas y favoreciendo su integración. Promover el equilibrio del entorno rural como valor social y cultural irrenunciable, divulgando experiencias y conformando un escenario común a nivel europeo. Crear un marco de relaciones estables entre los actores implicados en la protección, defensa y puesta en valor de lo rural. Reconocimiento europeo de la importancia de consolidar mecanismos que garanticen el equilibrio entre lo rural y lo urbano en aras de un sistema integrado. El esfuerzo de la participación de los ciudadanos según el modelo de gobernanza ascendente y el desarrollo de la capacidad de iniciativa de las instituciones locales. En el logro de estos objetivos trabaja activamente el Gobierno regional y trabajan los grupos parlamentarios con un alto grado de consenso, porque estas políticas han sido claves en el pacto social y político de Extremadura. Como vamos desde este grupo de trabajo a contribuir al logro de estos objetivos, aportando propuestas desde el convencimiento de que el papel de las asambleas legislativas y los poderes locales expresan una voz muy cercana a los intereses del ciudadano, refuerzan la gobernanza multinivel ascendente. Retos y objetivos en los que se coinciden con nosotros. Es el momento más adecuado para trabajar en esta materia y hacer propuestas sólidas y de futuro que se sientan en las instituciones europeas. Y en esta empresa cuento con vuestro apoyo. Como ven ustedes, nos acompaña el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, don Juan María Vázquez, que le voy a ceder la palabra para que desde el amplio conocimiento que tiene sobre el tema y la experiencia acumulada en su gestión nos dé su visión sobre el particular. Buenos días, señor consejero, y tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y buenos días a todos los asistentes a esta jornada de reflexión sobre el medio rural. Y quiero comenzar mi intervención felicitando a la iniciativa de CALRE, la constitución de este grupo de trabajo y la oportunidad de hacerlo en estos momentos. Yo creo que todo lo que sea influir para unas buenas políticas de desarrollo rural en el ámbito de Europa, en estos momentos donde ha comenzado el debate sobre el futuro de la PAC y sabiendo que hay una coincidencia de las pocas que son unánimes de que esa nueva PAC, que sí existirá y que tendrá apoyos, va a constar de dos pilares y el segundo es precisamente el que sustenta el desarrollo rural, pues cuanto podamos hacer desde todos los ámbitos por influir positivamente en la mayor disposición de presupuestos y por lo tanto de posibilidades futuras debe ser bienvenida. Y en este aspecto, pues con el hecho también después de los acuerdos del Tratado de Lisboa, de que el Parlamento Europeo codecide en estas cuestiones, estoy convencido de que desde las asambleas parlamentarias de las distintas regiones europeas que constituyen la Comisión, pues podrán también apoyar y aportar su fuerza en estos lobbies que en Europa se están constituyendo precisamente en estos momentos. Por lo tanto, animo a la Asamblea de Extremadura y a su presidente, que es el presidente de este grupo, a que canalice estos trabajos en esa disposición en la que estamos todos incluidos, ¿no? Extremadura es un buen sitio para hablar de desarrollo rural, de políticas de desarrollo rural, porque venimos practicándolas desde hace muchísimos años por los distintos gobiernos que desde el nacimiento de la autonomía hemos tenido, ¿no? Ahora estamos inmersos en un proceso nuevo y es que existe ya una regulación nacional. Por primera vez hay una política de Estado de desarrollo rural que se contempla en la Ley 45/2007 de 13 de diciembre de desarrollo sostenible del medio rural y que llevamos ya algún tiempo desarrollando en los ámbitos territoriales que nos corresponden. Suple, por tanto, la ausencia de una política de Estado y de una regulación estatal
sobre esta importante cuestión, al menos para nosotros, para los extremeños y para todos los que aquí estamos. En este sentido, y en base a lo que esta nueva norma indica, Extremadura constituye una región donde más del 90% de su territorio es rural, se considera rural, y alrededor, o casi el 70% de la población vive en este medio rural, lo cual nos da ya idea de la importancia que para nosotros tiene este concepto, ¿no? Muchas de las características socioeconómicas y territoriales de Extremadura, en su conjunto, coinciden en gran medida con las del medio rural. No obstante, el intenso desarrollo experimentado en las últimas décadas en nuestro país ha supuesto un salto muy significativo en los niveles de renta y de bienestar de las personas y se ha venido concentrando en mayor medida en las zonas urbanas y en menor medida en las zonas rurales. Analizando los principales indicadores referidos a población, actividad económica, renta, empleo, etcétera, puede apreciarse cómo aún en el medio rural padece un relativo retraso económico y social frente al medio urbano, aunque cuenta ya con una elevada dotación de recursos culturales, patrimoniales y de servicios, sin contar con la excelencia de calidad y cantidad de sus recursos naturales y endógenos. Después de décadas de una pérdida constante de población, especialmente intensa en los años 60 y 70, hemos ido experimentando una débil recuperación cercana al 2%, que afecta más a los núcleos más poblados, siendo la población urbana la que continúa creciendo en nuestra región. Sobre todo, hemos perdido efectivos en los municipios rurales más pequeños, que representan casi el 90% del total de los municipios extremeños, pero solo acogen al 55% de su población, con lo que ello significa para el incremento, además de la población de más edad y el envejecimiento de nuestros pueblos. No obstante, el crecimiento de los niveles de renta y del bienestar de nuestra región durante los últimos 24 años muestra una importante reducción de ese atraso histórico de Extremadura con respecto a España y a la Unión Europea. Desde los primeros pasos del Gobierno autonómico extremeño, la realidad socioeconómica de nuestra región ha sido abordada concediendo un papel protagonista a las políticas de base territorial, o lo que es lo mismo, lo que se llamó en su día ruralizar Extremadura, que no es más que vamos para adelante, pero vamos todos juntos, aunque esto suponga ir un poco más despacio y buscar ese equilibrio territorial y esa cohesión social en nuestra comunidad autónoma, que lo haga al mismo tiempo este modelo de desarrollo más solidario, más equitativo, más equilibrado y más sostenible. Por ello, la evolución de Extremadura ha ido en términos relativos por encima de la media de las restantes regiones españolas, aunque aún nos queda un amplio camino por recorrer y nuevos retos por afrontar. Contamos con un medio rural muy diverso, que se refleja en diferentes tipos de zonas urbanas, de acuerdo con las definiciones de la propia ley. Algunas zonas han alcanzado un dinamismo económico y social considerable, mientras otras permanecen más estancadas. También tenemos zonas intermedias que cuentan ya con una economía más diversificada y una cierta estabilidad poblacional, y una serie muy limitada de zonas cercanas y dependientes a las ciudades que, en cierta manera, las absorben de forma paulatina. La nueva política rural debe responder a una concepción del desarrollo del medio rural de Extremadura, de España y de Europa como parte de un objetivo general de cohesión económica, social y territorial que constituye uno de los pilares de la construcción europea. El desarrollo rural sostenible es un nuevo desafío en el que las sociedades avanzadas se juegan buena parte de su futuro y que engloba de diferentes maneras a todos los habitantes del medio rural, priorizando entre ellos a las zonas más atrasadas, estancadas o en clara recesión, y priorizando asimismo a grupos de población que deben recibir una atención preferente en todas las acciones a emprender, en concreto los grupos de mujeres y jóvenes. Por ello, el desarrollo rural sostenible de hoy en día, tanto el regional como el nacional o europeo, contempla todo tipo de actuaciones y medidas que definen una acción política de primer orden por la amplitud de la población a la que deben afectar y la extensión del territorio implicado. En otro sentido, hasta ahora veníamos contando con una política de desarrollo rural financiada mayoritariamente y orientada casi al 100% en sus medidas por la Unión Europea, que hemos venido corrigiendo y adaptando a nuestra región, en la medida que los reglamentos europeos lo permitían, a través de los grupos de acción local que dentro del marco normativo podían definir una cierta estrategia de desarrollo rural
en sus territorios que atendiera a sus especificidades. Y quiero aquí para felicitar a los grupos líder que ayer celebraban en Madrid su 15 aniversario y pasando un poco la vista a estos 15 años, la influencia positiva que han tenido todos ellos en el desarrollo socioeconómico de nuestra región. La política europea de apoyo al desarrollo rural va a continuar. Así se recoge en la comunicación oficial sobre el futuro de la PAC, presentada por el Comisario Europeo de Agricultura, Ciolo, en el que se apunta el mantenimiento de una PAC con dos pilares, la agricultura y el desarrollo rural. Esto nos garantiza continuidad en las políticas de desarrollo rural de base comunitaria y continuidad también en el apoyo público. En estos momentos, como decía al principio, donde se están debatiendo ese futuro, en todos los órganos, Extremadura está presente y está presente de forma muy activa, tanto en las reuniones del Consejo de Ministros, donde yo personalmente he participado en las últimas y en la del pasado lunes y martes, aunque ha sido fundamentalmente sobre asuntos pesqueros, pero también el lunes fue sobre la agricultura y el futuro de la paz. Nuestro presidente en el Comité de las Regiones está desempeñando un activo papel y un protagonismo especial en la Comisión de Agricultura, con su participación en cuantas consultas públicas se han puesto hasta ahora y sus propias reuniones con el comisario, donde se le ha hecho entrega de un documento que a iniciativa suya del presidente salió de Extremadura, consensuado por todos los actores del mundo rural y que intenta fijar las bases de lo que consideramos desde Extremadura que debe ser esa futura paz. En la actualidad, a nivel estatal, contamos, como decía, por primera vez con esa política rural de Estado propia, que favorecerá, sin duda, la mejora de la situación socioeconómica de la población de nuestras zonas rurales y su acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad, al tiempo que podemos seguir conservando nuestro medio ambiente y nuestra cultura popular. Esta nueva política rural nacional se plasma en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible y en nuestra región, una vez definidas las zonas rurales, que hemos hecho en los últimos meses, con un nivel total de consenso en su definición, estamos ahora en coordinación con el resto de las consejerías de la Junta de Extremadura y con las entidades y agentes del territorio, definiendo para cada una de ellas un plan de desarrollo rural por zona, de esas 12 zonas que en Extremadura se han constituido territorialmente. Y en esto estamos ahora mismo identificando claramente una gran variedad de objetivos, desde lo de la diversificación de la economía a la mejora de las infraestructuras y equipamientos públicos o aquellos que se relacionan con la prestación de servicios sociales, culturales, sanitarios, etc. En el plano territorial, desde el Gobierno extremeño hemos apostado decididamente por una prestación de los servicios básicos a los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, repartidos o prestados desde las mancomunidades integrales, cuya ley se aprobó recientemente por esta Asamblea de Extremadura, pues consideramos que este modelo de mancomunidades integrales es el idóneo para cohesionar y equilibrar el territorio en casi todos los aspectos que afectan a la ciudadanía. Por otro lado, trabajando de la mano de los grupos de acción local, entendiendo que son las herramientas más eficaces de desarrollo en sus respectivos territorios de actuación, venimos haciéndolo desde el comienzo de los mismos. Esto además nos está permitiendo profundizar en un modelo participativo de abajo a arriba en la toma de decisiones sobre el desarrollo, implicando a mucha más población en la determinación del futuro de su propio territorio y dinamizando sobre todo a los sectores de población prioritarios para el mundo rural. Es lo que se ha llamado y se continúa llamando el modelo líder. Pero aún más, hemos de definir en la actualidad zonas rurales más amplias y con mayor población que engloben a 2 o 3 mancomunidades integrales, manteniendo ese mapa territorial con coherencia y con funcionalidad, según los casos, para definir dentro de ellas políticas rurales de más alto calado, donde el espacio de la mancomunidad se queda escaso y con poca masa crítica para su desarrollo. En estos nuevos tiempos tenemos que pensar en Extremadura no pueblo a pueblo, sino territorio a territorio, relanzando nuestras estrategias de desarrollo sobre una nueva escala territorial y poblacional. Igualmente contamos también, en otro ámbito, con las diputaciones provinciales,
que hacen una importante labor de asesoramiento, asistencia y apoyo a los municipios rurales de nuestra comunidad autónoma. En ese nuevo papel, que dentro del entramado administrativo y político que la Constitución española establece, las dos diputaciones extremeñas han sabido encauzar. Y finalmente, la política regional, que más allá del café para todos, debe marcar el objetivo general y las líneas básicas de la estrategia de desarrollo rural, que posteriormente se diversifiquen en acciones concretas en cada territorio de actuación en función de sus peculiaridades propias y de las decisiones particulares de su población local en ese proceso activo, participativo que hemos comentado, para después ejecutar gran parte de esas acciones o posibilitar su ejecución por el propio territorio y velar en todo momento por la cohesión social y el reequilibrio territorial de nuestra comunidad autónoma. En concreto, el planteamiento del desarrollo rural en Extremadura pasa por, primero, terminar de ajustar el mapa territorial idóneo para la ejecución de las políticas de desarrollo, mancomunidades integrales, grupos de acción local, zonas rurales. Una vez que hemos definido claramente cuál es el papel que juega cada uno de ellos y determinar, contándolo con lo ya realizado, planes estratégicos, agendas 21 comarcales, estudios, informes, etcétera, que los tenemos y por lo tanto no hay que hacerlos, hay que contar con ellos, establecer el plan de desarrollo rural para cada una de las zonas rurales definidas tal y como lo estipula la ley nacional. En segundo lugar, defensa y apoyo decidido a las mancomunidades integrales como prestadoras de servicios a los ciudadanos y ciudadanas y a los grupos de acción local como herramientas idóneas para la puesta en marcha de las políticas de desarrollo rural en el territorio. En este sentido, recientemente, como ya he comentado, en este Parlamento se aprobó la Ley de Mancomunidad. Al hilo de lo anterior y, en tercer lugar, hay que seguir trabajando para alcanzar la universalidad de los servicios, desde la optimización de los recursos públicos y con una adecuada planificación que nos permita seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras de comunicación local de corta y media distancia y en las redes de transportes públicos, así como en la dotación de servicios de salud, educación, cultura y ocio homologable en todos los ciudadanos, vivan donde vivan. En cuarto lugar, atención prioritaria y diferenciadora a las zonas rurales más necesitadas de apoyo por su situación de precariedad social y económica, así como a ciertos grupos de población, como hemos indicado, mujeres rurales, jóvenes y mayores, de los que depende especialmente el futuro del medio rural. Quinto, apuesta decidida por el fomento, impulso y profundización de un modelo de participación ciudadana en los ámbitos de decisión relacionados con el desarrollo rural en cada uno de nuestros territorios, desarrollando de esta manera la metodología establecida en cada comarca por sus agendas 21 y estableciendo foros de participación de la población rural que nos ayuden a implicarlos a todos ellos en el futuro de su propio medio como protagonistas críticos del mismo y no como meros observadores. Por otro lado, este modelo de participación implica que desde el resto de instituciones públicas se establezcan mecanismos de escucha y respuesta organizados que faciliten el seguimiento de las necesidades de cada territorio. En el mismo aspecto, tenemos en marcha en Extremadura el programa de participación social Extremadura Habla, que está contando con una gran aceptación a través de la implicación ciudadana en los foros comarcales. Esta misma tarde se presenta por el presidente de la Junta otro nuevo instrumento de participación que será conocido mañana por todos los ciudadanos. Sexto, apuesta decidida por la diversificación económica del medio rural, combinando esfuerzos e iniciativas endógenas de desarrollo con las oportunidades financieras procedentes de diversas instancias internas y externas a Extremadura y que puedan favorecer el impulso socioeconómico de las zonas rurales. Hay que asumir que el mundo rural tiene que ser mucho más que el campo, que lo que es el sector agrario en sus potencialidades, sean productoras, otras formadoras ambientales, energéticas o turismo. Pero también todos asumimos que una agricultura, un sector agrario potente, dinámico, moderno, exportador y competitivo es lo que más puede ayudar a la dinamización y al desarrollo de nuestras zonas rurales. Séptimo, adaptación continua a las necesidades del mercado de trabajo y a las nuevas posibilidades de empleo de la formación ocupacional y continua. Esto es
es una prioridad no solamente extremeña, sino que, como estamos viendo, también a nivel nacional se va a producir una auténtica revolución en todos los procesos de formación ocupacional y continuo. Octavo, promoción y apuesta por un cambio cultural en nuestros entornos rurales basado en la sostenibilidad. El medio rural, que todos queremos conservar y mantener, no se conservará si permanece impasible, inamovible y ajeno a las nuevas realidades. Al contrario, nuestra labor continua es la de agitadores dentro de ese medio, integrando necesariamente las políticas medioambientales con las de desarrollo. Son los paisajes rurales los que hemos de mantener y para ello hemos de apostar por su desarrollo sostenible, combinando el mantenimiento y la modernización de nuestra agricultura con la conservación de la diversidad, como bien saben hacer nuestros agricultores históricamente. 9. Puesta en valor de lo rural. Aquí estamos todos involucrados, del ser rural, del vivir en el mundo rural entre la población de nuestros pueblos y de las ciudades. Para ello hemos de mostrar la dignidad del medio en que vivimos y convivimos, mejorar la autoestima y la dignidad del trabajo en el campo, introduciendo tecnología, dulcificando las labores y facilitando la conciliación de la vida laboral y privada. Hemos de poner en valor nuestra labor de conservación de la naturaleza que nos rodea y de la que disfrutamos y disfrutan los del medio urbano cuando visitan el medio rural. 10. La cadena alimentaria, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas y las figuras de calidad diferenciadas deben seguir siendo uno de los pilares centrales de muchas de nuestras zonas rurales. Debemos, pues, mantener y reforzar políticas que apoyen a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, así como al tejido industrial asociado a este de cara a los cambios que se avecinan. Trabajar por y con la sociedad del conocimiento, para dotar y facilitar el acceso de todos los municipios a la sociedad de la información, para que ésta se constituya en realidad como una herramienta rutinaria en la vida cotidiana de la gente del mundo rural. El uso de las tecnologías es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la igualdad y del equilibrio entre territorios rurales y urbanos. El refuerzo de las políticas dirigidas a los jóvenes y a las mujeres rurales, sobre todo desde el punto de vista de su formación y del apoyo al desarrollo de la mentalidad emprendedora, es otro de los pilares en el que debe basar nuestra política. Sigue siendo necesario una apuesta decidida por la potenciación de los liderazgos políticos locales, liderazgos que deben ser sólidos, dinámicos y formados en materia de desarrollo rural y participación social. El desarrollo rural no sería posible sin el trabajo diario y continuo de esos líderes políticos locales, de nuestros alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, que requieren una mayor atención por parte de otras instituciones y un refuerzo formativo en torno al cambio social y económico continuo que les ayude a implicarse en mayor medida y a dinamizar a su población de referencia en torno a estos procesos de cambio. En definitiva, y voy terminando, nuestras zonas rurales deben verse no solamente como bellos parajes naturales, sino como espacios de cohesión social, igualdad y creatividad. La transformación social y económica de nuestras zonas rurales puede llegar a producir unos modelos sociales más modernos que los actuales y mucho más solidarios e integradores que los que predominan en la ciudad. El desarrollo rural no pasa por reproducir únicamente o al menos en exclusiva los planteamientos de la industrialización del siglo XX, sino por revisar y actualizar la cultura local rural y modernizarla en armonía con su medio natural. En definitiva, es el medio rural. El medio rural no es un lastre que consuma recursos financieros, como en algunos momentos se ha podido pensar, sino todo lo contrario, una oportunidad y un recurso para un modelo de vida, paradigma de la felicidad y el bienestar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor consejero. Nos acompaña también el presidente de la Diputación de Cáceres y el vicepresidente de la Diputación de Badajoz. En nombre de ellos, el presidente de la Diputación de Cáceres nos dará unas palabras también de salud. Tiene la palabra don Juan Andrés Tobar. Sí, pues buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la Asamblea de Extremadura y a su presidente el que nos haya dado la oportunidad de estar en este importante foro para hablar y debatir del equilibrio entre lo rural y lo urbano, de desarrollo en definitiva. Muy brevemente, para reiterar
que las diputaciones provinciales, que como ustedes saben somos administración local y que nos gusta llamarnos poderes locales intermedios, tenemos como misión fundamental trabajar por y para los municipios. Para los municipios de menos de 20.000 habitantes, sobre todo, y dentro de ellos dedicarnos de forma todavía más especial a los municipios de menos de 1.000 habitantes. En una región como la nuestra, en una provincia como la de Cáceres, donde de 221 municipios, 219 son menores de 20.000 habitantes, es evidente que el trabajo que tenemos que hacer es largo y es arduo. Nos dedicamos a muchísimas cosas. Yo resaltaría solo 4 o 5 por cuestiones de tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos inmersos en implantar y ayudar a los ayuntamientos a implantar la Ley de Administración Electrónica, que, como saben, es imperativo legal para los ayuntamientos y que va a transformar por completo la administración y el servicio a los ciudadanos de los pequeños ayuntamientos. La recaudación de los impuestos a los pequeños municipios, que también es fundamental para que sus arcas se nutran de recursos económicos, y más en los tiempos en los que estamos. El asesoramiento en todo tipo de materias. Los pequeños municipios no pueden disponer de técnicos en casi nada, y eso lo suplimos desde las diputaciones provinciales. La defensa jurídica, que es cara para esos pequeños municipios, también somos las diputaciones las que intentamos llevarla a cabo. La formación de todos sus trabajadores y sus trabajadoras, y también de los propios alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Dotar también de infraestructuras y servicios, infraestructuras en función de las necesidades que tienen esos municipios, y servicios de los más variados, desde bomberos pues a escuelas de música, y bueno, y todo ello, como también creo que sabéis, coordinado perfectamente y en colaboración, pues siempre con la Junta de Extremadura, con las mancomunidades y con el resto de administraciones. Nosotros trabajamos, como decía el consejero, por el equilibrio territorial, porque la gente, con independencia de donde viva, tenga las mismas oportunidades, que eso es lo que nos hace a todos iguales. Y, bueno, pues desde esa perspectiva también no se me pueden olvidar los grupos de acción local, que se ha dicho en esta mesa, con los que trabajamos de forma coordinada, y las propias mancomunidades. Como digo, ponemos nuestro granito de arena. Muchas veces nuestro trabajo no se conoce desde la sociedad en general ni desde otras administraciones, cosa lógica, porque, como os decía al principio, trabajamos fundamentalmente para los municipios, pero sí creo que se reconoce y se valora muy positivamente por parte de las corporaciones locales, que es a quien nos debemos. Y, bueno, pues desde esa perspectiva es importante que estemos en esta mesa, que escuchemos lo que tienen que decir pues todas las personas que están en torno a ella, y que también se pueda escuchar nuestra opinión respecto a este desarrollo rural. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar continuación al programa, que lo tenemos previsto, como ustedes saben, con una conferencia que nos dará Marily Parasaki ahora mismo. Luego pararíamos a tomar un café 10 minutos para que empezáramos el turno de intervenciones de cada uno de los grupos y de representantes sociales y colectivos que están aquí. Tiene ya la palabra Marily para que nos inserte su conferencia. Gracias. Buenos días. Lo que voy a hacer ahora es simplemente una pequeña introducción sobre lo que voy a presentar después de la pausa del café, que he preparado una intervención en PowerPoint con más detalles de los que voy a contar ahora. Simplemente me gustaría centrar un poco el tema que voy a abordar después. Como experta trabajando para el punto de contacto de la Red Europea de Desarrollo Rural, cuando me invitaron a esta jornada, pensé mucho que sería lo más útil presentar aquí, que serviría al grupo de trabajo que se ha constituido para analizar la integración rural-urbano. Entonces, me inspiré un poco en el debate inicial sobre la PAC,
que inició la Comisión Europea, que tuvo lugar durante los últimos meses antes del verano. Y este debate se centró en 4 cuestiones, son 4 preguntas principales, que eran, que seguramente ustedes conocen porque Extremadura mandó sus respuestas. Y las preguntas estas tenían que ver con la necesidad de la política agrícola común europea, qué esperan los ciudadanos de la agricultura, por qué reformar la PAC y qué instrumentos necesita la PAC de mañana. Bueno, las respuestas a estas preguntas han sido muy útiles y muy interesantes. Sin embargo, lo que a lo mejor ha faltado un poco ha sido un enfoque un poco más práctico, lo que a lo mejor logró distinguir la Red Europea de Desarrollo Rural, que con el apoyo de la Comisión Europea lanzó en paralelo y complementando el debate de la PAC una consulta inspirada en estas 4 preguntas y enfocando en unas preguntas adicionales que tenían un carácter un poco más práctico. Y estas preguntas eran 3 principalmente, con unas subpreguntas. La primera tenía que ver con los objetivos de la política de desarrollo rural futura y partiendo de los retos que existen, cuáles deberían ser los objetivos concretos de la futura política y qué papel debería ocupar la PAC en esta futura política. La segunda pregunta tiene que ver con la eficacia de los instrumentos que existen. Entonces, ¿cómo podría mejorar el enfoque? Lo que se llama en inglés targeting, mejor enfoque hacia los grupos destinatarios, mejor enfoque territorial y analizar un poco las medidas existentes y su eficacia y cuál debería ser la combinación o a lo mejor nuevas medidas propuestas para mejorar la eficacia de la política. Y finalmente, en el contexto de esta pregunta, analizar los sistemas de evaluación y de seguimiento, enfocando también un poco en los indicadores que existen, los indicadores comunes y su eficacia para medir la implementación y la eficacia de la política misma. Y la tercera pregunta tenía que ver con la gestión de la política, cómo se podría mejorar la gestión. Y ahí lo que se analizaba era cómo se puede gestionar mejor la política rural en combinación o en coordinación con otras políticas europeas y también cómo se podría simplificar tanto el contenido como la implementación de la política rural. Entonces, analizando el punto de contacto de la Red Europea de Desarrollo Rural, analizó las respuestas a estas preguntas y produjo una síntesis que se presentó en Bruselas en julio. Y lo que es muy interesante, y es ahí donde voy a centrar mi presentación después, es que hay muchas implicaciones que son relevantes para este grupo de trabajo, porque hay muchas respuestas y propuestas que tienen que ver con el tema territorial. Se analizan los retos territoriales, los objetivos territoriales y luego hay varias propuestas que se centran en un nuevo enfoque territorial, donde se toma en cuenta, no tan explícitamente, pero sí se toma en cuenta el equilibrio rural-urbano, que es el objetivo de este grupo de trabajo, y el refuerzo de la gobernanza, especialmente a través de un enfoque ascendente. La participación de los agricultores mismos del nivel más local posible se destaca como propuesta y también haciendo referencia a la intervención del consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan María Vázquez, que mencionó que el mundo rural es más que el campo. Y eso sí es cierto, y eso sí es evidente en las respuestas de las redes nacionales rurales y de otros organismos europeos que participaron en esta consulta, que en la futura política rural europea tiene que enfocarse en el mundo rural
de una manera más amplia de lo que lo ha hecho hasta ahora. No son solo los agricultores, pero el mundo rural es mucho más que esto. Y con esto podría, a lo mejor, concluir esta pequeña intervención y esperar, después del café, de presentarles con más detalle algunos de los resultados de esa consulta, sobre todo los resultados que tienen un carácter más práctico y más relevante para el grupo de trabajo sobre el enfoque, sobre la integración rural-urbano. Gracias. Muy bien, muchas gracias. 10 minutitos para el café y volvemos.